Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de chismes, noticias y sobre todo, de desentrañar los misterios del corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones que tienen a medio mundo hablando. ¿Han oído los últimos rumores? Las últimas olas que están rompiendo en el mar de la vida sentimental de uno de nuestros galanes turcos favoritos. Si lo están pensando bien, vamos a hablar de él, de Can Yaman. Este actor que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante físico, parece que está atravesando un momento, digamos, complicado en el amor. Y no estamos hablando de un pequeño tropiezo, sino de un posible cambio radical, de un fin de una etapa. Porque hoy el tema que nos trae por aquí es precisamente ese: ¿ha llegado Can Yaman a un punto de no más consuelo en su vida amorosa? Vamos a desgranar esto, a analizar las pistas, a juntar los pedazos del puzzle y a ver qué nos dice la evidencia. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, les invito, como siempre, a que pulsen ese botón rojo de suscripción que ven por aquí abajo. Así no se pierden nada de lo que traemos y nos ayudan a crecer. Ya saben, un poquito de clic y mucho contenido para ustedes. Hemos visto a Can Yaman en tantas telenovelas, en tantos roles románticos que nos hemos acostumbrado a verlo triunfar en el amor, a verlo enamorar perdidamente, a verlo vivir apasionados romances. Es como si su ADN estuviera programado para el amor de pantalla. Pero ¿qué pasa cuando las luces del set se apagan? ¿Qué sucede cuando la ficción se desvanece y solo queda la realidad? Es ahí donde las cosas se ponen interesantes y a veces un poco más turbulentas. Y es que la vida amorosa de Can Yaman ha sido, cuanto menos, una montaña rusa. Hemos sido testigos de sus romances, algunos más públicos y sonados que otros, y parece que últimamente la suerte en este aspecto no le ha acompañado demasiado. De hecho, si nos ponemos a repasar las últimas noticias, los últimos susurros, la sensación que queda es que Can Yaman está buscando algo más, o quizás está huyendo de algo. ¿De qué podría estar huyendo? Quizás de la superficialidad, quizás de relaciones que no llegan a puerto, quizás de la constante presión mediática que rodea cada uno de sus pasos. Pensemos un poco en su historial reciente. Hemos visto romances que parecían sólidos, como el que tuvo con la periodista italiana Diletta Leotta. Una pareja que acaparó titulares, que generó mucha expectación. Parecía que esta vez sí, que Can había encontrado a su media naranja, que iba en serio. Pero como tantas veces ocurre en el mundo de la fama, las cosas no salieron como se esperaba. Las rupturas en el mundo del espectáculo son a menudo tan fugaces como los flashes de las cámaras, y la de Can y Diletta no fue la excepción. Y no solo esa. Hemos tenido otras relaciones, otros idilios, que han comenzado con gran pompa y circunstancia y han terminado de forma silenciosa, o quizás con un cierto aire de misterio. Y es esta acumulación de experiencias, de altibajos, lo que nos lleva a preguntarnos si Can Yaman ha llegado a ese punto de decir basta. ¿Basta de decepciones? ¿Basta de relaciones que se quedan a medias? ¿Basta de exponer su vida privada a la vorágine mediática solo para que al final, el resultado sea el mismo? Es posible que la clave esté en la percepción que tenemos de él y de su vida. Lo vemos como un hombre deseado por muchas, un hombre que podría tener a quien quiera. Sin embargo, la realidad es que el amor no entiende de fama ni de fortuna. El amor es complejo, es vulnerable y a veces, por mucho que uno se esfuerce, no encaja. Y es aquí donde entra la idea de no más consuelo. No se trata de que Can Yaman esté perdiendo la esperanza, sino quizás, de que está redefiniendo lo que busca. Quizás ya no se conforma con relaciones pasajeras, con amores fugaces que solo sirven para alimentar los titulares. Quizás está buscando algo más profundo, algo más auténtico, algo que realmente le nutra y le haga feliz, más allá de las apariencias. Y si no lo encuentra, ¿por qué seguir intentándolo de la misma manera? Imaginen la presión. Ser Can Yaman significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada salida, cada cena, cada intercambio de miradas con alguien se convierte en noticia. Esto debe ser agotador, ¿no creen? Es difícil construir algo genuino cuando cada paso es analizado y juzgado por miles o millones de personas. Quizás este agotamiento sea uno de los motivos por los que está buscando no más consuelo. El consuelo en este sentido podría interpretarse como esa búsqueda de alivio, de compañía, de una relación que simplemente llene un vacío, sin que necesariamente sea la definitiva o la ideal.
Y si se da cuenta de que esa búsqueda de consuelo solo le lleva a más frustración, es lógico que decida cambiar de estrategia. ¿Qué implica entonces este no más consuelo? Podría significar varias cosas. Por un lado, podría estar centrándose mucho más en su carrera. Su éxito en Turquía es innegable, pero su proyección internacional, especialmente en Italia y España, ha sido meteórica. Tal vez ha decidido invertir toda su energía en consolidar esta faceta, en explorar nuevos proyectos, en seguir creciendo como artista. Cuando uno está enfocado en su desarrollo profesional, las relaciones personales a veces pasan a un segundo plano. No es que no las desee, es que quizás prioriza otras cosas en este momento de su vida. Por otro lado, también podría estar adoptando una postura más selectiva. Si antes estaba abierto a conocer gente, a dejarse llevar por el momento, ahora quizás está siendo mucho más cuidadoso. Está buscando esa conexión real, esa química que va más allá de lo físico, esa complicidad que se construye con el tiempo y la confianza. Y si no encuentra esa chispa, es probable que prefiera estar solo a embarcarse en algo que sabe que no tiene futuro. El no más consuelo sería, en este caso, una decisión consciente de no invertir tiempo y energía en relaciones que no cumplen con sus expectativas más profundas. Además, no podemos olvidar el factor de la edad y la madurez. Can Yaman ya no es el joven que recién empezaba. Ha vivido experiencias, ha aprendido de sus aciertos y sus errores, y es natural que sus prioridades cambien. Lo que buscaba hace 5 años, o incluso hace 2, puede que ya no sea lo mismo que busca ahora. La madurez trae consigo una mayor claridad sobre lo que uno quiere y lo que no quiere en la vida, y esto, por supuesto, se extiende al ámbito sentimental. Y hablemos de las redes sociales. Son una herramienta maravillosa, pero también pueden ser una trampa. Constantemente vemos a Can interactuando con sus fans, recibiendo todo tipo de halagos y muestras de afecto. Esto, sin duda, debe ser reconfortante. Pero, ¿es lo mismo que el amor? ¿Es lo mismo que la conexión profunda con una pareja? Probablemente no, y es posible que él mismo sea consciente de que este tipo de interacciones, aunque positivas, no llenan el espacio que ocupa el amor verdadero. El no más consuelo podría ser una forma de decir que ya no se conforma con las alabanzas virtuales, que busca el contacto humano real, la intimidad, la comprensión mutua. Quizás la clave de todo esté en la autenticidad. Can Yaman, como muchas figuras públicas, debe lidiar con la imagen que se proyecta de él y la persona real que es. En el amor, la autenticidad es fundamental. Si él siente que las relaciones que ha tenido no han sido del todo genuinas, o que la presión externa ha impedido que lo sean, es natural que busque un entorno donde pueda ser él mismo sin filtros ni juicios. El no más consuelo sería, entonces, un paso hacia la búsqueda de la autenticidad en sus relaciones. Además, ¿han notado la cantidad de comentarios en sus publicaciones, en las noticias, sobre su vida amorosa? Es abrumador. Es como si su corazón fuera propiedad pública. Quizás este ha sido uno de los factores más estresantes. El hecho de que cada pequeño detalle de su vida sentimental sea diseccionado y comentado por miles de personas puede generar una presión insoportable. El no más consuelo podría ser una forma de protegerse, de crear un espacio seguro para sí mismo donde pueda explorar sus sentimientos sin el peso de la opinión pública. Entonces, ¿le depara el futuro a Can Yaman en el amor? Es imposible predecir. Pero lo que sí podemos inferir es que si ha llegado a este punto de no más consuelo, es porque está buscando algo más valioso, algo más duradero. Quizás está esperando a esa persona especial que lo vea no solo como el actor famoso, sino como el hombre detrás de la fama. Alguien que comparta sus valores, sus sueños, sus inquietudes. Alguien con quien pueda construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor verdadero. Y mientras tanto, lo importante es que él esté bien, que esté feliz y que siga creciendo en todos los aspectos de su vida. Si su enfoque actual es su carrera y su bienestar personal, eso es admirable. El amor, cuando llega, llega. Y si él está dispuesto a esperar el momento adecuado, a no conformarse con menos de lo que merece, eso es una señal de fortaleza y de autoconocimiento. El no más consuelo no es un fracaso, sino un paso hacia una mayor calidad en sus relaciones. Es una decisión valiente de priorizar la autenticidad y la profundidad sobre la superficialidad y la conveniencia. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que escuchen hablar de la vida amorosa de Can Yaman, recuerden esto.
No se trata de que no tenga suerte, sino de que quizás está siendo más exigente, más sabio, y sobre todo, más auténtico en su búsqueda. Está decidido a no conformarse con paliativos, sino a encontrar algo real y significativo. Y eso en el mundo del amor, es algo digno de admirar. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta etapa de no más consuelo en la vida amorosa de Kanya Man, desde la presión mediática hasta una mayor madurez y la búsqueda de autenticidad. Hemos analizado cómo esta postura podría significar un enfoque renovado en su carrera, una mayor selectividad en sus relaciones y una protección de su espacio personal. Es claro que, lejos de ser una derrota, esta puede ser una evolución positiva en su camino hacia encontrar un amor genuino y duradero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta etapa de Kanya Man? ¿Creen que está en lo correcto al buscar un amor más profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un buen me gusta, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.